unidad biológica molecular al banquillo de la pasividad. Imagínense cómo estaba la situación en los 90, ¿no? En los 90 el proyecto del genoma humano hizo que durante toda esa década las certezas o la búsqueda de explicaciones se redujeran precisamente a la cuestión de los genes o se llevaran hacia la cuestión de los genes, y la idea de que se podían prever anomalías o cierto tipo de dificultades radicaba precisamente en la investigación genética. Dice, a pesar de la ideología reduccionista que comparten, el imaginario de las neurociencias es totalmente diferente, pues asegura que su conocimiento puede fortalecernos y reconfigurar nuestro cerebro, y por lo tanto nuestra mente y nuestro ser. Los esfuerzos personales guiados por la neurociencia pueden vencer hasta los daños provocados por la pobreza y la desigualdad. La plasticidad, que es una propiedad del cerebro, según el pensamiento neurocientífico, desde hace medio siglo, se ha convertido prácticamente en un concepto mágico del discurso público y político, ofreciendo una nueva solución global a los problemas de desarrollo infantil y de rendimiento educativo deficiente. Así pues, los manuales de autoayuda lo proclaman como la nueva panacea. ¿Significa esto que la pregunta que plantea el título de este libro puede contestarse de manera afirmativa? Es decir, ¿puede la neurociencia cambiar nuestras mentes? ¿Qué es lo que ofrecen estos teóricos? Así como en los 90 se ofrecía el proyecto Genoma, ahora en los inicios de este siglo, dice que el problema es de carácter neurológico, ¿no? Dice, leo una parte más y empezamos a comentar otras cosas. Dice, para los neurocientíficos, el cerebro es la última frontera biológica. Se considera como el depositario y archivo del aprendizaje, el pensamiento, la toma de decisiones, las acciones, el enfado, el miedo, el amor, los recuerdos, los olvidos, incluso la conciencia. Con la sólida base de 6.000 millones de euros de financiamiento repartidos entre solo 2 macroproyectos euroamericanos, respaldados por un asombroso arsenal de nuevas tecnologías, tanto atómicas como sistémicas, y con incontables artículos de investigación, dice, era prácticamente inevitable que se disiparan las dudas para la mayoría de los neurocientíficos. La mente es el cerebro y el cerebro es la mente. Con esta conclusión se esfumaba un debate filosófico que se había mantenido durante siglos. Hay un neurólogo que no es de los tontos, que es de los más abusadillos de la época contemporánea, que se llama Antonio Damasio. Escribe un librote que se llama El error de Descartes, ¿no? Y prácticamente la conclusión que llega es a esta, es decir, ya podemos dar por superado los dualismos filosóficos. Todo se puede explicar a partir de lo neuro, ¿no? Es un poco la idea de Damasio. En fin, se los recomiendo que lo lean, porque lo que va mostrando es que el programa económico y los mecanismos de difusión, que también dependen mucho de la economía sobre lo neurológico, ha hecho que estos 2 macroproyectos, a los cuales dicen que se financian anualmente con una cantidad que dice que son 1.000 millones de euros, si no mal recuerdo lo que acabo de leer, 6.000 millones de euros en 2 grandes macroproyectos, y controlando sobre todo las principales revistas de investigación, se ha logrado insertar en el imaginario contemporáneo la idea que estar a la vanguardia, de que ser verdaderamente capaces de explicar de que lo más importante de todo radica en el conocimiento de la anatomía cerebral, ¿no? Evidentemente, sería muy ingenuo suponer que cuando nosotros queremos, digamos, abordar una disciplina, cualquiera que fuese, la psicología, la pedagogía o cualquiera otra, ¿no? Quizá ahí la excepción serían algunas disciplinas que por su, digamos, alta tecnificación o precisión de contenidos
no requieren pasar por debates o por cuestiones epistemológicas, quizá ellos son un poco la diferencia. Los demás, al menos en ciencias sociales, en ciencias humanas, inclusive la gente que se mete en salud, aunque sobre todo los médicos, para los médicos aparentemente no sería un conocimiento muy a la mano, porque ellos pensarían que lo anatómico y lo fisiológico es prácticamente un conocimiento ya dado, lo único que se modifican son aspectos de carácter técnico o algunas minucias. Pero al menos los que no pertenecemos a ciertos campos de conocimiento, siempre tenemos que preguntarnos por el contexto de recepción y el modo como nosotros somos o no capaces de digerir o de pensar algunas, digamos, de las novedades neurocientíficas. Ustedes han tenido chance de platicar en estos días con Marta para ver cómo cuando hablan, por ejemplo, de lo neuropsi, y cuando esto se traslada a las escuelas o a partir de lo neuro se quieren llevar a cierto tipo de acciones, pues evidentemente vemos que a veces hay enfoques ingenuos, mecanicistas, o que son terriblemente... No digo que todo se haya originado por esta postura, digamos, de proliferación de lo neuro, pero sí es cierto es que este prefijo neuro, tomado como una especie de relación mecánica entre cerebro y conducta, pareciera que lo que pasa en el cerebro se tiene que traducir en una actividad, digamos, en una actividad particular, en una actividad... Ese es el modelo mecanicista de repente más simple, ¿no? Pero este modelo mecanicista es el modelo que también ha hecho, es un positivismo chato, es un mecanicismo elemental. Ese modelo es el que ha hecho que se desarrollen disciplinas, porque son disciplinas, aunque no tengan fundamento científico, filosófico, aunque los autores no sean realmente autores serios, ni siquiera en el sentido cultural, porque a veces la pobreza cultural, digamos, se nota en la manera como las referencias se utilizan para explicar algo, ¿no? Es decir, pareciera ser que esta idea de la proliferación de lo neuro y esta ideología neuroalgo, pasada por ese colador del mecanicismo, ha hecho que se desarrollen posturas que son francamente reduccionistas, simplonas, donde pareciera ser que cerebro y conducta van juntos, ¿no? A veces inclusive en anécdotas cotidianas uno puede hasta cierto punto inferir cuál es el mecanismo reflexivo que se está usando, ¿no? Me comentaba, hace mucho tiempo llegué a una escuela, teníamos la posibilidad, apenas estábamos en ese momento en pláticas, teníamos la posibilidad de hacer algún proyecto de trabajo con una escuela que estaba creciendo, ¿no? Y